Se quiere hacer una sola iglesia, una sola religión oficial, como Constantino la hizo desde el principio, adoptando al catolicismo romano como su hija. No fue al cristianismo. Constantino no se convirtió. No hubo frutos. No hubo frutos de acuerdo a la doctrina de Cristo de que se hubiera convertido Constantino al cristianismo. No hubo frutos. En otras palabras, amados, no habiendo frutos de su conversión al Evangelio, los historiadores encontraron en él que había frutos conforme la perversión del Evangelio. Vamos a dar dos aclaraciones. Primero, dice que Constantino en su visión, este fue el primer papa del catolicismo romano, no fue Pedro. Pedro nunca estuvo en Roma, Pablo fue el que estuvo en Roma, escribió antes de llegar a Roma hasta una carta que está en el Nuevo Testamento, está en la Biblia católica, la epístola a los romanos, y cuando él escribió esa carta, señala a muchos de sus compatriotas, a muchos de sus condiscípulos, pero nunca mencionó ni siquiera a Pedro, mucho menos le mandó saludos y mucho menos se dirigió a Pedro como papa, ni lo mencionó en toda su carta. Vamos a dar dos aclaraciones. Primero, dice que Constantino en su visión, este fue el primer papa del catolicismo romano, no fue Pedro. Pedro nunca estuvo en Roma, Pablo fue el que estuvo en Roma, escribió antes de llegar a Roma hasta una carta que está en el Nuevo Testamento, está en la Biblia católica, la epístola a los romanos, y cuando él escribió esa carta, señala a muchos de sus compatriotas, a muchos de sus condiscípulos, pero nunca mencionó ni siquiera a Pedro, mucho menos le mandó saludos y mucho menos se dirigió a Pedro como papa, ni lo mencionó en toda su carta. Alabe a Jesús por la verdad del Evangelio, alabe a Jesús, que desenmascara no solo las perversiones de su palabra, pero las distorsiones de la historia. Las distorsiones de la historia. Hasta muchos historiadores protestantes, claro está, protestantes de nombre, hay bautistas de nombre, hay metodistas de nombre, hay nazarenos de nombre, hay evangélicos de nombre y hay muchos pentecostales de nombre. ¿No alaba a Jesús? Jesús está dando luz por todos lados. ¡Aleluya! 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 ¡Hay luz, 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 luz! ¡Luz! ¡Aleluya! ¡Hay luz! Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, dice Jesús, el que me sigue, no andará en tinieblas. No andará en tinieblas. Pero cuando usted mira a algunos en su conducta religiosa, usted no sabe si lo que ve es oscuridad o es luz. De ahí que usted está tropezando bastante cuando no hay luz. El ciego, dice Jesús, no puede, aunque quiera. Jesús dice que no puede, aunque quiera. Jesús dice, no puede guiar a otro ciego. Porque ambos, el que guía y es guiado, ambos caerán en el hoyo, en la trampa de Satanás. En ese mismo tiempo de la historia, dicen los historiadores de este engaño del anticristo acerca de la aparición de Cristo, que no es otra cosa, Constantino, como la aparición de la guadalupana a Juan Diego. Otra fabricación del demonio.
En otras palabras, alabe a Jesús. Ya Cristo le libertó. Ya Cristo le está haciendo libre. Libre, 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 verdaderamente libre. La libertad que la Constitución mexicana ofrece para todo mexicano, malo o bueno, escúcheme bien, no podrá ser sostenida por mucho tiempo, a menos que el Evangelio alcance a cada mexicano. Es dicho, es dicho. Por eso decía hasta el tutor de Simón Bolívar en las Américas, habiendo conocido las intrigas del papado, habiendo probado de sus engañifas, de sus concordatos hace 500 años celebrado con el continente americano, escuche bien lo que decía, un hombre bautizado católico, un hombre educado católico, profesor, maestro, padre del libertador de las Américas, Simón Bolívar. Escuche lo que decía de él: exilado en Chile, decretado por el clero católico romano su exilio, como hicieron en España con don Miguel de Unamuno y como han hecho con Benito Juárez en la tierra mexicana, con Plutarco Elías Calles y muchos de los genuinos, verdaderos héroes de la patria mexicana. Déjame decirle que no en vano estos hombres sirvieron en sus oficios, bajo la soberanía de Dios, bajo la soberanía de Dios, en momentos que la iglesia cristiana, que el Evangelio no pudo dar este testimonio. Estos hombres, al estilo de Nabucodonosor, al estilo de Ciro, levantados como paganos, aún como paganos, como instrumentos del Dios Todopoderoso, del Altísimo, del Dios vivo, fueron instrumentos para parar la embriaguez católica romana en México y en América. Cristo sea la gloria. A Cristo sea la gloria. Qué glorioso es poderle tributar toda la gloria al Señor Jesucristo. Antes se la robaba María por un lado, se la robaban los santos por otro, inclusive hasta el sacerdote de la parroquia. Pero aquí se le da toda la gloria a Cristo. ¿O hay alguno que tiene reservación todavía? La vamos a arreglar, la vamos a arreglar, yo se lo prometo en el nombre del Señor. No va a tener usted excusa para dejar de darle toda la gloria a Jesucristo. Lo que es peor, llegando el Papa a California, ya se la dieron al Papa toda. Y algunos hasta simpatía. Vamos a la palabra de Dios, amados. Les permito que juntamente conmigo leamos. Usted va a leer en su Biblia, yo leo en la mía, pero usted va a leer, lea, no solo oiga, pero lea, porque este libro donde vamos a leer dice que hay que leer. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras del libro de esta profecía. Leamos el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Puestos en pie conmigo, demos honor a la palabra del Señor. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y desde el verso 11 vamos a dar lectura. Yo tengo entendido que hay algunas personas de habla inglesa que están entre nosotros y se me pidió si era posible la traducción, pero estimo que aunque es posible, es un poco tarde debido al tiempo que toma la traducción. O de lo contrario, ustedes van a tener vigilia aquí esta noche. De ahí que vamos a pedir, me dicen amén, todavía si me dan un poquito de ánimo, continuamos. Vamos a hacer algo más justo desde el punto de vista que yo estoy pidiendo que alguien que sabe español e inglés esté cerca de estos hermanos de habla inglesa y vayan traduciendo a ellos, se reúnan para que no causen tampoco problema a los que oyen en español, estando cerca. Yo voy a tratar de ser lo más pausado posible. Esto, oren al Señor por ello. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Recuerde, dice la bienaventuranza:
Bienaventurados los que leen y los que oyen, pero especialmente los que guardan. Leer, oír y guardar. Los que guardan las cosas escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Una de estas cosas vamos a hablar, está escrita en este libro. De ella vamos a hablar, porque Cristo me libertó de lo que en esta noche yo voy a leerles. En el capítulo 13 del libro Apocalipsis leemos el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y repito el verso 17, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera primero la señal, segundo el nombre de la bestia, tercero o el número de su nombre. Un misterio que encierra 3 señales en una. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre. Debe hacerse énfasis en esta revelación, porque es el número de hombre, no de máquina, no de organización, de hombre. Y el número de ella, 666. Oremos. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta hora alzamos no solo nuestro clamor a ti, oh Dios de los cielos y de la tierra, pero alzamos nuestro corazón, alzamos nuestra vida como pueblo redimido por la sangre de tu Hijo, separados, Señor, peculiar, porque nos has hecho gente peculiar, pueblo adquirido, sacerdocio santo. Por ello en esta hora, Señor, te alabamos, te glorificamos, te adoramos en espíritu y en verdad. Y ahora en el nombre de tu Hijo implórote que aquellos que todavía no han gustado de esta separación, de esta santificación, de esta redención, de esta salvación tan grande a través de la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo, que en esta noche sean acercados bajo la convicción de tu Espíritu Santo a través de la palabra que tú has de darnos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén, así sea. Pueden tomar asiento, amados. En esta noche quisiera decirles que yo también felicito en el aniversario de la Iglesia. Si es así, es el aniversario de la Iglesia. Felicito a usted como Iglesia y en general a las iglesias bautistas conservadoras que comienzan, y digo comienzan, parece que hubo alguna demora, no tenemos tiempo para explicar, pero comienzan a reconocer la realidad como toda la Iglesia de Cristo tendrá que reconocerlo. Digo tendrá, es imperativo, no es opcional. Tendrá que reconocer que la única tarea para la Iglesia local o universal en esta hora es la evangelización del pueblo católico romano. Es profético y tanto así se hace cada día más real y dramático esta
comisión profética. Jesús está esperando, y siempre tengo esa convicción hasta personal, de que solo espera Jesús que el pueblo católico romano sea evangelizado en toda parte del mundo, y entonces ya los plazos para el fin comienzan a acercarse. Ciertamente alguien me ha dicho que cuál es el énfasis por la radio, por la televisión, por las iglesias, por las campañas, en los estadios, en los teatros, en las plazas públicas, como acabamos de predicar ahora antes de la venida del Papa en San Antonio, igualmente en Miami y en San Antonio, y 2 de los días de la semana de énfasis evangelístico en la evangelización del pueblo católico romano se debió precisamente a 2 días que durante el día predicamos al aire libre en el Álamo. De ahí que hasta bautizamos la ciudad llamada de San Antonio, la ciudad del Álamo, porque ya es hora de que no se hable de más santos. Escúcheme, estamos en una situación muy delicada ahora mismo. Ahora mismo las calles tienen los nombres de santos vírgenes, las ciudades, los pueblos, los estados y hasta países enteros, como es el caso de Santo Domingo y otros más. Y déjeme decirle, se está honrando a lo que Cristo nunca pidió honra para ello. Es hora de que hasta el pueblo aquí en California se dé cuenta el énfasis que hizo el Papa al llegar en el hecho de un nombre que fue erradicado de esta ciudad capital por primera vez en la historia de ella, desde que los españoles establecieron la ciudad de Los Ángeles con el nombre de Nuestra Señora, Reina de los Ángeles. Y el evangelio que vino del noreste de los Estados Unidos, los fieles de Cristo, los pastores y predicadores del evangelio, hicieron tal impacto en Los Ángeles hace más de 200 años aquí, que ya hasta el nombre fue erradicado y le quedó la ciudad de Los Ángeles. Por legislación se demandó del pueblo evangélico que era una deshonra a Cristo el tener el nombre de una ciudad aún llamada y titulada Nuestra Señora Reina de los Ángeles. El Papa no dijo la historia, pero yo se la estoy diciendo a ustedes. En esta noche ustedes van a oír también otras cosas que el Papa no ha dicho, pero yo también se las voy a decir a ustedes. Y ustedes van a necesitar saber más de lo que Cristo ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que hará dentro del pueblo católico romano y en las vidas de sacerdotes, de monjes, de monjas y hasta obispo, porque ya tenemos en nuestro ministerio inclusive un obispo convertido a Cristo, gloria al nombre de Jesús, y ahora mismo Gerardo Báfar estará aquí en California muy pronto. Este exobispo, que ahora es convertido a Cristo y al Evangelio de Cristo, igualmente con todos los cientos y miles de sacerdotes, monjes y monjas que a través de los siglos han venido al conocimiento del Señor Jesucristo, testifican proféticamente de la realidad de que usted tiene ante usted 2 decisiones a tomar y no puede tomar las 2. ¡Qué tragedia! Solo puede tomar una. Es servir a Cristo o al anticristo. Es creer a Cristo o creer al anticristo. Es adorar a Cristo o al anticristo. No queda otra alternativa. La misma realidad de las vidas de ellos, como la misma mía propia, están declarando como nunca se había declarado esta disyuntiva. No se puede servir a Cristo y al anticristo. Jesús dice que aún no se puede amar a 2 señores, porque se aborrecerá al uno y se amará al otro. No puede amarse a los 2, no puede creerse a los 2. Ustedes van a tener, no cabe duda, muchas respuestas a muchas preguntas que habían ustedes. Pero juntamente van a tener también otras preguntas más que como consecuencia del mensaje de esta noche y del testimonio de Cristo en mi vida, también van a venir nuevas preguntas. Pero tenemos una mesa atrás que está bien repleta de libros, de videos, de cassettes
y todas en la línea del catolicismo romano. Es este el ministerio al cual el Señor me escogió y me llamó a servirle. No puedo hacer otra cosa. El carpintero que se queda haciendo mesas, el mecánico reparando autos, pero yo me quedaré predicando al pueblo católico romano. Sí. Los demás que se ocupen y ministren, dice el Espíritu Santo, conforme Dios les da capacidad para ministrar. Pero tampoco que nadie interfiera con lo que Cristo me ha dado a ministrar. En estos días, más que nunca se ha hecho más dramática esta parte de mi testimonio en Cristo con la venida del Papa. Y ustedes van a tener la oportunidad inclusive de pedir este video al hermano Julio Medal para hacer más patente esta realidad de la transmisión de este mensaje a sus amistades, a sus familiares. Y si usted no tiene un VCR en la casa, seguro que el vecino que es católico lo tiene. ¡Qué mejor oportunidad! Sí, usted tiene buenos vecinos, los ha reconocido como gente muy devota, muy piadosa y ahora especialmente a lo mejor muy carismática. Esta es la hora, esa es la oportunidad. De ahí que usted tiene este mensaje a su disposición en esta noche. Así pídalo y no deje de salir sin ello. Ahora, toda la literatura que está aquí tiene un propósito, es extender el Evangelio de Cristo, es evangelizar al pueblo católico romano, es edificar la Iglesia de Cristo y prepararla para esa tarea, para esa obra. Escúcheme bien, usted puede decir, bueno, pero a lo mejor yo no tengo dinero para adquirir lo que tengo. Usted le habla al hermano José, uno de nuestros hermanos que ministra allá, y entonces él le da la parte de mi testimonio a Alberto si usted no tiene el dinero. El asunto es otro. El asunto es que lo que usted va a donar por cada pieza de literatura, de cassette o de video, va a servir un doble propósito. Y es el entregar un cassette, un video, una revista de mi testimonio, o 2 o 3 o 4, a cada sacerdote, monje, monja, en conventos y monasterios, escuelas católicas, parroquias católicas, como está llegando hasta el colegio jesuita en el Vaticano. Y ya tenemos respuesta, gloria a Cristo. Escúcheme bien, desde allá se me niega no solo la existencia, pero hasta quién fui. Pero se sigue recibiendo el mensaje. Gloria al Señor. Ustedes tienen en esta oportunidad muchas cosas de qué tomar. Pero yo voy a hacer rapidito, muy breve, una prueba y voy a ponerlos a prueba. Ahora mismo yo quiero saber, entre los que están aquí, ¿cuántos han leído esta parte de mi testimonio en Cristo? Déjeme ver sus manos, rapidito. Yo diría ni el 10%. Aquí está la segunda parte. A ver, ¿cuántos la han leído? Menos del 10%. Aquí está la tercera parte para los que leen inglés. La primera y la segunda en español. The Godfather, los padrinos. Y ustedes ven 3 padrinos ahí, muy especiales. Aquí se revela acerca de ello. Aquí está esta otra revelación concerniente al poder místico del catolicismo romano que comienza a desplegarse a través del movimiento carismático. Usted necesita saber qué es esta operación y de dónde viene. Se llama The Force, la fuerza que proféticamente le ha sido otorgada al catolicismo romano en estos últimos días. Y finalmente, no es que finalmente, porque después de este vienen 200 más, para los que creían que estos eran los últimos, porque así venía creyendo el enemigo que Alberto era ya bastante y la cruz doble era bastante, pero cada vez se sorprendió porque venía uno nuevo. Viene después de The Four Horsemen, los 4 jinetes de Apocalipsis, y ustedes ven que el que va en el caballo blanco es el Papa de Roma. Ya no se encubre nada. Por eso, como no pueden cubrir nada, nos han sacado de la televisión, nos siguen sacando de la radio, pero seguimos en la radio también y seguimos en la televisión. Cuando nos sacan de un lugar, llegamos a otro. Gloria a Cristo. Estamos cubriendo más territorio. Aplaudan al Señor Jesucristo. Dice la profecía, esta te herirá en el calcañar. La serpiente y la simiente de la serpiente. Dice, te herirá en el calcañar. Bien,
Déjeme decirle que yo he sufrido más del calcañar en estos días que nada. De anoche hasta me duele. Pero gloria a Cristo, se le está hiriendo a la serpiente y a la simiente de ella en la cabeza. Aleluya. Dice, pero tú le herirás en la cabeza. Enemistad pondré entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Algunos dicen hoy ecuménicamente que es posible el ecumenismo. Ya la profecía decía que era imposible. Dice enemistad, no dice amistad. Génesis capítulo 3, verso 15. Yo lo estoy haciendo desde el principio para que se vea más claro después a través de toda la revelación divina, que está muy claro. Desde el principio anuncia a la caída de Adán y Eva, profetizando nuestro Señor que no habrá posibilidad de amistad, pero enemistad continua, continua. Bajo ese concepto ustedes oirán esta parte de mi testimonio en esta noche. En un solo aspecto, en una sola área, el papado. Cómo Cristo me libertó de esta doctrina de maldición, de perversión y de pecado. Era la doctrina del papado a la cual estaba sujeto como sacerdote jesuita. Aquí hay parte en un boletín que usted puede recoger y recibir mayor información poniendo su nombre en inglés o en español aquí al final. Y aquí se habla de estos últimos días del Papa que estuvo aquí. Este es nuestro boletín especial que circuló por más de 10 millones durante este mes de la visita del Papa. Ahora mismo usted puede tomarlo y llevarlo con usted a la salida igualmente. Está igualmente el propósito presente, a como el Espíritu Santo me asiste, de dejar a usted saber que no es posible, digo, no es posible ni siquiera tener simpatía hacia el Papa de Roma y poder ser salvo. Lo voy a hacer desde el principio. Usted está jugando con algo muy delicado y vamos a hacerlo saber por la palabra de Dios. Yo no estoy hablando ahora, de acuerdo a lo que dice el Concilio Laterano y el Papa Bonifacio VIII, de que sin sujeción al Papa de Roma, ningún ser humano puede ser salvo. Esto es decretado por el Concilio Laterano, ratificado por el Concilio Vaticano II, el mismo que dio curso al movimiento carismático. Quiere decir que hay algo detrás de ello. Dice, no ser humano, digo y repito, no ser humano, sea protestante, católico, sea bautista, sea pentecostal, no ser humano, sea ateo, sea comunista, no ser humano podrá ser salvo sin la debida sujeción al Papa de Roma. Esta es la importancia, esta es la trascendencia, esta es la urgencia de que este mensaje de Cristo salga a los cuatro vientos, porque es en esta hora de la historia que el papado comienza a ser más relevante que nunca en la historia del catolicismo romano. Alguien se había olvidado que aún el Papa de Roma, por siglos atrás, aún antes de la Reforma Protestante, ya tenía el pueblo católico, los reyes católicos, los príncipes católicos, los emperadores católicos, incluyendo a Carlos V, Napoleón, Alejandro Magno y otros más, para no nombrarlos todos, ya tenían siglos antes de la Reforma Protestante, a través de la Reforma Protestante, después de la Reforma Protestante, ya tenían hasta los emperadores católicos razones sobradas para dudar que el Papa tuviera que ver nada con Jesucristo. Si seguimos viendo la historia desde antes de la Edad Media, a través de la Edad Media y llegando a la Edad Contemporánea, vemos que hasta en México Benito Juárez, con luz de la Biblia, se levantó para exterminar de una vez para siempre el control, la manipulación política del Papa en México. Y Benito Juárez no fue evangélico cristiano. Tenemos que ser claros y definidos en ello.
No podemos, por el hecho de que una persona favorezca el lado evangélico, declararlo cristiano, como está pasando por la radio, está pasando por la televisión, está pasando por los medios de información y está pasando hasta en las campañas a veces evangelísticas. No podemos, por el hecho de que una persona declare creer en Cristo, no someterle al examen doctrinal que la misma fe que profesa requiere, demanda y que Cristo demandará mañana. Jesucristo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. La expresión en griego dice, querido Señor. Una expresión muy popular en esta hora, pero de un desconcierto horroroso en la hora profética en que Cristo venga. No dice Jesús, pocos me dirán en aquel día, dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Usted no me va a decir que estos eran comunistas o ateos, porque así le están echando la culpa los jesuitas, que al mismo tiempo que han trabajado al comunismo, por arriba y al lado del comunismo, comienzan a decir que no tienen que ver nada con él. Han trabajado la embriaguez de los pueblos, no solo espiritualmente, pero literalmente. El papado lo ha hecho a través de sus órdenes religiosas. El mundo no ha conocido licor, físicamente hablando, no espiritualmente. Nunca el mundo había conocido tanta abundancia de destilerías de licor, hasta que los monjes se dedicaron a fabricarlo en la Edad Media. Y las más grandes destilerías de licor, a pesar de la renovación, en contra de la renovación, por encima de la renovación y con la aprobación de la renovación inclusive. Escúcheme bien, las destilerías de licores del Papa continúan funcionando cada día más fuerte. Entre ellas, la licorería de los monjes benedictinos, los hermanos de la doctrina cristiana, La Salle, para no nombrar la mayoría, aún de los que están en México, bajo corporaciones, disfrazados, trabajando la licorería bajo disfraz de corporación. Y después salir con casas de rehabilitación en las parroquias, en las ciudades, para rehabilitar a los alcohólicos, a los drogadictos y parar los abortos, cuando las monjas siguen abortando en los conventos todavía. Estamos hablando la realidad, no utopías. Estamos hablando los efectos de una doctrina tan diabólica y satánica como es el papado. Porque de no ser por el papado, esto no se llevaba a cabo. Tenemos que ir a la cabeza. Porque esto, la profecía es, le herirás en la cabeza. La iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, el siervo de Cristo, está en esa comisión profética. Herir es herir en la cabeza al enemigo del Evangelio de Cristo, al enemigo de Cristo, al anticristo.